Heaven Station existía en el tipo de área gris legal que la hacía perfecta para las personas que preferían no responder preguntas sobre sus planes pasados, presentes o futuros inmediatos. David Calorman se sentó en la mugrienta cantina a tomar una taza de lo que el propietario llamaba con optimismo café, observando cómo su saldo crediticio disminuía cada hora que pasaba mientras esperaba piezas de repuesto que podrían llegar o no. La nave de transporte Lucky Strike había cumplido exactamente la mitad de su nombre cuando la unidad cuántica falló 3 saltos desde la Tierra. Por suerte, habían llegado a la estación Haven antes de que la falla de Cascade los convirtiera en una nube en expansión de plasma sobrecalentado. Mala suerte porque el presupuesto de reparación había consumido todos los ahorros de David más un préstamo contra ganancias futuras que le tomaría 2 años pagar. Otra ronda, preguntó a ese, el regaliano armado de 3 orejas que era dueño de la cantina y aparentemente nunca había cumplido con un código de salud que no podía ignorar. Solo el café, respondió David, deslizando su último chip de 5 créditos por el mostrador de metal manchado. Y tal vez algunas de esas barras de proteínas que solo han pasado un poco su fecha de vencimiento. El brazo medio de Sal manipuló algo detrás de la barra que podría haber sido una máquina de café o posiblemente un pequeño reactor de fusión. Sabes, humano, siempre hay trabajo disponible para alguien con habilidades de ingeniería. Puede que no sea un trabajo completamente legal, pero los créditos son créditos. David había estado recibiendo ofertas similares durante toda la semana. La economía de Heaven Station funcionaba con el tipo de actividades que requerían técnicos calificados que no hicieran preguntas incómodas sobre qué estaban ayudando exactamente a transportar o modificar. Gracias, pero esperaré el trabajo legítimo. Ponte tú mismo, ese se encogió de hombros. Los 3 hombros se movían en un patrón complejo que de alguna manera transmitía simpatía y leve desprecio. Aunque escuché que el sindicato Blackar está pagando tarifas premium por alguien que pueda modificar el blindaje de la bahía de carga. No se hacen preguntas, naturalmente. Antes de que David pudiera responder, una conmoción cerca de la entrada de la cantina llamó su atención. 3 humanos con una especie de armadura corporal barata que gritaban matones de poca monta tratando de parecer peligrosos rodeaban una figura solitaria cerca de la puerta. Su objetivo claramente no era humano. La piel pálida de la banda y el cabello plateado la marcaban como Bakes, una de las especies que habían surgido de las regiones centrales galácticas hace unos 50 años con tecnología que hacía que la ingeniería humana pareciera herramientas de piedra. Mira, cariño, uno de los matones decía en el tono de alguien que disfrutaba tener poder sobre los demás. Todo el mundo paga por la protección de la estación. Así es como funcionan las cosas por aquí. La mujer de Bealex vestía túnicas que probablemente alguna vez habían sido elegantes, pero ahora mostraban el tipo de ropa que provenía de un uso prolongado sin el cuidado adecuado. Su cabello plateado estaba recogido en un simple nudo, y sus ojos violetas tenían un cansancio que David reconoció de sus propios años de trabajos peligrosos en lugares cuestionables. No tengo créditos de sobra, dijo en voz baja, su voz llevaba el tipo de dicción precisa que sugería educación a pesar de sus aparentes circunstancias. Quizás podríamos arreglar alguna otra forma de compensación. Oh, estoy seguro de que podemos resolver algo, le preguntó el matón principal, acercándose a ella con una intención obvia. David se encontró parado antes de que conscientemente decidiera mudarse. La jugada inteligente fue ocuparse de sus propios asuntos, especialmente cuando apenas podía darse el lujo de mantenerse alimentado. Pero ver a 3 humanos armados intimidar a alguien que estaba claramente solo y vulnerable le sentó mal de una manera que trascendía las consideraciones tácticas. Disculpe, dijo, interponiéndose entre los matones y la mujer Bakes. ¿Hay algún problema aquí? El matón principal se volvió para estudiar a David con el tipo de evaluación que precedió a la negociación o la violencia. No hay problema. Eso te preocupa, amigo. Solo cobrando las tarifas habituales de la estación. ¿Tarifas de estación? David preguntó suavemente. Eso es interesante porque no he pagado ninguna tarifa de estación y he estado aquí durante 6 días. Tal vez llegue tu hora, sugirió otro matón, moviendo su mano hacia la pistola de plasma en su cadera. Tal vez, David estuvo de acuerdo. Pero como de todos modos me dirijo a la oficina de seguridad para presentar una queja sobre piezas defectuosas, podría preguntarle al jefe Valdés sobre los procedimientos adecuados para las tarifas de la estación. Estoy seguro de que estaría interesada en cualquier plan fiscal no autorizado que opere en su jurisdicción. La mención del jefe de seguridad de la estación tuvo el efecto deseado.
Haven Station podría ser un refugio para actividades cuestionables, pero el jefe Valdés era conocido por tratar con dureza a cualquiera que interrumpiera el delicado equilibrio que mantenía el lugar en funcionamiento. Los matones intercambiaron miradas que comunicaron claramente su evaluación de que esta sacudida en particular no valía la pena por las posibles complicaciones. Esto no ha terminado, murmuró el matón principal mientras se retiraban. Pero fue el tipo de fanfarronería que salvó la cara, lo que significaba que encontrarían objetivos más fáciles la próxima vez. David se volvió hacia la mujer Bakes, que lo estaba estudiando con una expresión de profunda sorpresa. ¿Estás bien? No te lastimaron, ¿verdad? No, dijo lentamente, como si el concepto requiriera una cuidadosa consideración. No, no me hicieron daño. Pero tú interviniste en nombre de un extraño. Parecía lo correcto, respondió David encogiéndose de hombros. Soy David Kellerman, por cierto. Ingeniero naval, actualmente entre barcos. Soy Lyra, dijo después de una ligera vacilación. Y yo soy, como observaste, un extraño sin medios aparentes para retribuir tu amabilidad. ¿Quién dijo algo sobre el reembolso? Preguntó David, genuinamente desconcertado. Mira, estaba a punto de tomar algo de comida. Nada sofisticado, solo lo que sea que tenga ese que no cause intoxicación alimentaria inmediata. Eres bienvenido a unirte a mí si quieres. La expresión que cruzó por el rostro de Lyra era tan compleja que David no pudo comenzar a interpretarla. Sorpresa, ciertamente, pero también algo que podría haber sido confusión, como si su oferta fuera de alguna manera incomprensible. ¿Compartirías tu comida conmigo?, preguntó. A pesar de no tener conocimiento de mis circunstancias o de mi capacidad para corresponder. Bueno, sí, dijo David, comenzando a preguntarse si la cultura de Balake tenía algún protocolo social complicado en torno a las comidas que estaba violando. Quiero decir, todos tienen que comer, ¿verdad? Y este lugar es mucho menos deprimente con la compañía. Lyra lo miró fijamente durante un largo momento, luego asintió lentamente. Se lo agradecería. Gracias, David Kellerman. Mientras se dirigían a un puesto en la esquina trasera de una cantina, David se preguntó acerca de la mujer que acababa de conocer. Sus patrones formales de habla y la forma en que se comportaba sugerían educación y posiblemente riqueza, pero su ropa gastada y su aparente hambre contaban una historia diferente. Cualesquiera que fueran las circunstancias que la habían llevado a la estación Haven, claramente no estaba aquí por elección propia. Pero, de nuevo, David reflexionó mientras se entregaba 2 platos de algo que caritativamente podría llamarse guiso. Todos tenían su historia, y a veces lo mejor que podías hacer era simplemente tratar a las personas con decencia básica, independientemente de cuáles fueran esas historias. Durante los siguientes 3 días, David se encontró compartiendo comidas con Lyra de manera regular y comenzaba a sospechar que había mucho más en su historia de lo que ella estaba contando. Para alguien que decía no tener créditos, demostró conocimientos de tecnología e ingeniería que habrían impresionado a los profesores del Instituto Técnico de Marte. La cámara de resonancia cuántica en el disco de su nave, dijo durante el desayuno del tercer día. El patrón de falla que describió sugiere contaminación en la matriz cristalina, no un simple desgaste mecánico. David hizo una pausa con el tenedor hasta la mitad de la boca. Había mencionado de pasada la falla del motor el día anterior, pero no había entrado en detalles técnicos. ¿Cómo pudiste saber eso? No te conté sobre las lecturas de resonancia. Los ojos violetas de Lyra se apartaron de los suyos y él captó algo que podría haber sido pánico antes de que ella recuperara la compostura. Escuché a algunos de los trabajadores portuarios discutiendo sobre eso. Las fallas cuánticas de la unidad son una conversación común en lugares como este. Era una explicación razonable, excepto que David sabía a ciencia cierta que las especificaciones técnicas de su barco estaban guardadas en una base de datos segura a la que los trabajadores portuarios no tendrían acceso. Pero insistir en el tema parecía grosero, especialmente cuando ella no había sido más que servicial. Bueno, independientemente de cómo lo sepas, él dijo en cambio, tienes razón sobre la contaminación. La pregunta es si puedo pagar el grado de cristales de reemplazo que realmente solucionaría el problema o si estoy atascado con las alternativas baratas que podrían llevarme hasta el próximo sistema antes de fallar catastróficamente. ¿Puedo ver las piezas de repuesto?, preguntó Lyra. A veces hay modificaciones que pueden mejorar el rendimiento de los componentes de menor calidad.
Una hora más tarde, estaban en la estrecha bahía de mantenimiento donde estaba atracado el barco de David, examinando el conjunto de cristales que había llegado esa mañana de un proveedor especializado en alternativas asequibles a los componentes premium. David ya había realizado diagnósticos básicos y sabía que los cristales eran funcionales, pero estaban lejos de ser ideales. Lira, sin embargo, los estaba estudiando con el tipo de intensidad enfocada que generalmente se reserva para los arqueólogos que examinan artefactos invaluables. Cogió cada cristal por turno, sujetándolos a la luz y pasando los dedos por sus superficies en patrones que parecían casi rituales. Estos se cultivaron en pozos de gravedad artificiales, dijo. Finalmente, la estructura molecular es estable, pero la frecuencia de resonancia está aproximadamente un 12% por debajo de la óptima. Si recalibra los amortiguadores armónicos y modifica la geometría del campo de contención, puede compensar la mayor parte de la deriva de frecuencia. David la miró fijamente. Las modificaciones que estaba describiendo eran ingeniería cuántica a nivel de doctorado, el tipo de teoría avanzada que la mayoría de los humanos ni siquiera entendían, y mucho menos sabían cómo implementar. Lira, ¿cómo sabes estas cosas? Ese no es el tipo de información que obtienes de una conversación informal. Por un momento, pensó que ella podría decirle la verdad. Algo parpadeó en su expresión, un cálculo de riesgos y beneficios que le recordó incómodamente la forma en que los oficiales militares evaluaban la información clasificada. Pero luego ella sonrió y el momento pasó. Mi gente siempre ha tenido afinidad por la mecánica cuántica, dijo. Es parte de nuestra herencia cultural. Vemos patrones donde otros ven caos. Realmente no fue una respuesta, pero David decidió no presionar. Todos tenían secretos, y Lira parecía lo suficientemente inofensiva. Más importante aún, si sus modificaciones funcionaban, podrían salvarle la vida. Los impulsores cuánticos que fallaban en el momento equivocado tendían a llevarse sus naves y tripulaciones con ellos. Está bien, dijo. Veamos qué puedes hacer. Lo que siguió fueron las 3 horas más educativas de la carrera de ingeniería de David. Lira trabajó con la precisión de alguien que había realizado estas modificaciones cientos de veces, moviendo sus manos a través de complejas secuencias de calibración como si fueran memoria muscular. Ella explicó cada paso mientras trabajaba, pero sus explicaciones asumieron un nivel de comprensión teórica que David apenas podía seguir. La clave, dijo, al ajustar los generadores de campo de contención, es pensar en la matriz cuántica no como una estructura estática, sino como un sistema vivo que necesita ser armonizado en lugar de simplemente controlado. Sistema vivo, repitió David. Esa es una forma interesante de pensar sobre los cristales. Toda la materia está viva a nivel cuántico, respondió Lira distraídamente, luego se atrapó a sí misma. Quiero decir, ese es el marco teórico que usan los ingenieros de Bakes. Probablemente no sea como los humanos abordan el problema. David estaba empezando a darse cuenta de que Lira tenía la costumbre de revelar conocimientos que no debería poseer y luego tratar de cubrirlos con explicaciones culturales que no tenían mucho sentido. La tecnología Bakes era notoriamente avanzada, pero también notoriamente secreta. La idea de que los principios básicos de ingeniería de Balex serían de conocimiento común entre los refugiados no sonaba cierta. Cuando terminó las modificaciones, David realizó un diagnóstico completo del sistema de transmisión. Los resultados fueron notables. Los cristales baratos no solo tenían un rendimiento aceptable, sino que en realidad superaban las especificaciones de los componentes premium originales. Esto es increíble, dijo, estudiando las lecturas. Según estos números, mi manejo es más eficiente ahora de lo que era cuando el barco era nuevo. ¿Cómo es eso posible? A veces, las limitaciones tienen más que ver con perspectiva que la tecnología, dijo Lira. Pero ella estaba evitando el contacto visual de nuevo. Su especie aborda la ingeniería desde un punto de vista muy mecánico. Construyes cosas para realizar funciones específicas dentro de parámetros estrechos. Pero si piensa en la tecnología como una extensión de los procesos naturales, puede lograr soluciones mucho más elegantes. Esa noche, mientras compartían la cena en la cantina, David se encontró estudiando a su misterioso compañero con creciente curiosidad. Comió con la cuidadosa precisión de alguien que no estaba acostumbrado a la comida sencilla. Habló con la dicción formal de alguien acostumbrado a ser escuchado y demostró conocimientos técnicos que deberían haber sido imposibles para alguien fuera de la jerarquía tecnológica de Bakes. Lira, dijo,
finalmente, espero que no te importe que diga esto, pero no pareces alguien que pertenezca a un lugar como Heaven Station. Todo en ti sugiere educación, entrenamiento, posiblemente incluso riqueza. ¿Qué estás haciendo realmente aquí? Durante un largo momento, permaneció callada, mirando fijamente su taza de cuestionable café DS. Cuando finalmente habló, su voz era tan suave que tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. A veces, dijo, las personas más poderosas también están más solas. A veces, la única forma de entender quién eres realmente es ver cómo te tratan cuando no tienes nada que los demás quieran. ¿Y qué has aprendido? David preguntó amablemente. Lyra lo miró entonces, y sus ojos violetas sostenían profundidades que parecen contener galaxias enteras. He aprendido que la bondad sin expectativas de recompensa es el tesoro más raro del universo. Y he aprendido que existen los lugares más inesperados. Antes de que David pudiera preguntar qué quería decir con eso, las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación y las luces de emergencia bañaron la cantina en rojo intermitente. A través de las ventanas panorámicas podía ver naves saliendo del hiperespacio. Elegantes embarcaciones depredadoras que solo podían significar una cosa, piratas. Y por el aspecto de su formación, no estaban aquí para una visita social. Los claxons de emergencia llenaron Heaven Station con un sonido como gritos mecánicos cuando David y Lyra se unieron a la multitud de seres presionando contra las ventanas panorámicas de la cantina. Afuera, 8 naves colgaban en el espacio como aves depredadoras. Sus agujeros pintados con las insignias de calaveras y espadas cruzadas de la flota carmesí. Piratas que se especializaban en asaltar estaciones fronterizas que no podían permitirse la protección militar. Atención estación Haven. Una voz crujió a través del sistema de comunicaciones, distorsionada por un equipo mal mantenido, pero lo suficientemente clara como para entenderla. Este es el capitán Vex de la flota carmesí. Tiene una hora para transferir 50.000 créditos a nuestras cuentas y proporcionar manifiestos detallados de todos los barcos actualmente atracados. El incumplimiento resultará en la destrucción completa de su patético escondite. David sintió que le caía el estómago. 50.000 créditos fue más de lo que vieron la mayoría de las estaciones fronterizas en 6 meses, y la demanda de manifiestos de barcos significaba que los piratas planeaban capturar los barcos más valiosos para abordarlos y confiscarlos. Su propio barco, incluso con sus componentes envejecidos, sería un objetivo atractivo. No pueden hablar en serio, murmuró alguien detrás de él. Haven Station apenas alcanza el punto de equilibrio en un buen mes. No están interesados en lo que podemos pagar. La voz del jefe Valdés atravesó a la multitud cuando el jefe de seguridad de la estación ingresó a la cantina. Están interesados en forzar una crisis. Si no podemos pagar, justifican destruirnos y reclamar derechos de salvamento de todo lo que hay aquí. David miró a Lyra, esperando ver el mismo miedo e incertidumbre que estaba escrito en todas las demás caras de la cantina. En cambio, la encontró estudiando los barcos piratas con el tipo de evaluación táctica que correspondía en una sala de reuniones militares. Sus ojos violetas seguían de recipiente en recipiente y sus labios se movían en silencio como si estuviera haciendo cálculos. 8 cruceros ligeros, murmuró aparentemente para sí misma. Modificado para operaciones extendidas, pero aún dependiente de los sistemas de energía convencionales. Interesante patrón de despliegue. Están evitando las zonas de cobertura de la red defensiva de la estación. ¿Cómo sabes sobre la cobertura defensiva de la red? David preguntó, pero Lyra pareció no oírlo. El barco líder mantiene su posición exactamente a 23 kilómetros, continuó, su voz adquirió un tono analítico que no sonaba en nada al refugiado vacilante con el que había estado compartiendo comidas. Eso está fuera del alcance efectivo de las armas estándar de la estación, pero dentro de la distancia óptima de orientación para sus propios sistemas. Formación de intimidación en libros de texto. El jefe Valdés se había acercado, aparentemente atraído por la evaluación de Lyra. ¿Tienes experiencia militar? Lyra parpadeó como si de repente recordara dónde estaba. Yo sé. Simplemente observo patrones. Es un rasgo cultural de mi gente. Pero algo en su comportamiento había cambiado. La postura sumisa y la diferencia cuidadosa desaparecieron, reemplazadas por una autoridad inconsciente que hacía que la gente se inclinara hacia adelante para escuchar lo que ella diría a continuación.
David notó que incluso el jefe Valdés, que merecía el respeto de contrabandistas y piratas por igual, escuchaba a Lira con la atención generalmente reservada para los oficiales superiores. Necesitamos evacuar los barcos civiles, dijo la jefa Valdés, aunque su tono sugería que no creía que fuera posible. Pero escogerán cualquier cosa que intente irse. No si las salidas están debidamente coordinadas, respondió Lira, y luego se sorprendió a sí misma. Quiero decir, teóricamente, si alguien analizara sus soluciones de disparo e identificara brechas en su patrón de cobertura, antes de que alguien pudiera responder, el comunicador de David sonó con un mensaje entrante. Miró la pantalla y sintió que su corazón se hundía aún más. Exigen que todos los barcos se preparen para la inspección de abordaje. Cualquiera que se resista será considerado hostil. La multitud en la cantina comenzó a disolverse mientras los seres se apresuraban a asegurar sus vasijas u ocultar cualquier cosa que pudiera atraer atención no deseada. David se dirigió hacia la puerta, pero Lira le agarró del brazo. David, dijo con urgencia, no puedes permitir que suban a tu barco. Las modificaciones que hice a su unidad cuántica reconocerán la tecnología. ¿De qué estás hablando?, preguntó David, aunque una fría sospecha comenzaba a formarse en su mente. Son piratas, no ingenieros cuánticos. La flota carmesí tiene conexiones con varios mercados negros tecnológicos, dijo Lira. Sus patrones formales de habla se vuelven más pronunciados bajo estrés. Si identifican armónicos cuánticos Bailix en su sistema de accionamiento, sabrán que alguien con conocimientos técnicos avanzados ha estado aquí. Alguien como tú, dijo David en voz baja. Lira se encontró con su mirada, y por primera vez desde que la conocía, vio algo parecido al miedo en sus ojos violetas. Pero no era miedo por ella misma. Era miedo para él. Sí, dijo ella simplemente. Alguien como yo. Antes de que David pudiera preguntar qué quería decir con eso, comenzaron a sonar nuevas alarmas en toda la estación. Estos no eran los claxons de emergencia generales, sino los patrones específicos que indicaban el fuego de armas entrantes. A través de las ventanas panorámicas, David podía ver rayos de energía saliendo de los barcos piratas hacia la matriz de comunicaciones de la estación Haven. No están esperando una respuesta, gritó la jefa Valdés, con la voz clara sobre el ruido. Todos los barcos se preparan para la salida inmediata, esto no es un simulacro. Los siguientes minutos se disolvieron en un caos controlado mientras los seres de toda la estación se apresuraban a llegar a sus naves. David se encontró corriendo por pasillos llenos del olor a curado de los sistemas de soporte vital sobrecargados. Lira manteniendo el ritmo a su lado con la eficiencia fluida de alguien acostumbrado a situaciones de emergencia. Cuando llegaron a su barco, David comenzó la secuencia de inicio rápido que los alejaría de la estación antes de que los piratas pudieran organizar una persecución adecuada. Pero a medida que los motores se conectaron, las alarmas de proximidad indicaron que no iban a funcionar. 3 de los barcos piratas habían roto la formación y se movían para interceptar cualquier barco que intentara escapar. No vamos a dejarlos atrás, dijo David con tristeza, observando la exhibición táctica mientras los barcos piratas ajustaban sus rumbos para cortar las rutas de escape. Nos tienen encerrados. Lira miraba fijamente la exhibición con una expresión de creciente ira. Esto es inaceptable, dijo, su voz llevaba una nota de autoridad que hizo que David hiciera una doble toma. Estos criminales se atreven a amenazar a civiles inocentes bajo mi protección. ¿Bajo tu protección?, David preguntó, pero Lira ya se estaba moviendo hacia la consola de comunicación del barco. Abrió un canal hacia el barco pirata líder, ordenó, toda su conducta se transformó de una manera que hizo que David recuperara el aliento. El refugiado vacilante se había ido. Reemplazado por alguien que claramente esperaba ser obedecido sin cuestionarlo. Lira, ¿qué estás haciendo?, David preguntó, pero ella ya estaba activando el transmisor. Nave de la flota carmesí, dijo, su voz atravesando el tranquilo canal con claridad cristalina. Cesarás las acciones hostiles de inmediato y te retirarás de este sistema. La respuesta fue predeciblemente grosera y despectiva, pero la reacción de Lira no fue lo que David esperaba. En lugar de miedo o decepción, su expresión se enfrió de una manera que hizo que la temperatura en el barco pareciera bajar varios grados. Ya veo, dijo en voz baja, luego pronunció una sola palabra en un idioma que David no reconoció. El efecto fue inmediato y sorprendente.
Todos los barcos piratas del sistema dejaron de moverse de repente, sus motores se apagaron como si alguien hubiera accionado un interruptor maestro. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear a través de sus agujeros, y los instrumentos de David detectaron fluctuaciones masivas de energía en sus sistemas. ¿Qué acabas de hacer?, él susurró. Lyra se volvió hacia él, y su apariencia estaba cambiando ante sus ojos. Las túnicas andrajosas cambiaban y fluían, revelándose como una especie de tela inteligente avanzada que había estado disfrazando su verdadera apariencia. Su cabello plateado se alargaba y se iluminaba, adquiriendo una cualidad casi luminosa, y sus ojos violetas ahora tenían profundidades que parecían contener sistemas estelares completos. «Soy la reina Lirlet del consorcio Beilix», dijo, con una voz que transmitía armónicos que parecían resonar en los huesos de David. «Y creo que necesitamos tener una conversación seria». David miró a la mujer que había estado compartiendo sus comidas durante la semana pasada, tratando de reconciliar a la humilde refugiada llamada Lyra con la figura de autoridad absoluta que ahora estaba ante él. La verdadera apariencia de la reina Lirleta era impresionante. Su cabello plateado parecía contener luz de estrellas real. Su piel tenía una luminiscencia que hablaba de una mejora biológica avanzada, y su presencia llenó la cabina del pequeño barco con una sensación de poder casi tangible. «Eres la reina del consorcio Bakes», dijo David lentamente, con su mente luchando por procesar las implicaciones. «La civilización tecnológicamente más avanzada del espacio conocido. La especie que controla las redes cuánticas de comunicación que hacen posible el comercio galáctico». «Entre otras cosas, sí», respondió la reina Lurlet, sus ojos violetas estudiando su rostro con la intensidad de alguien que toma decisiones críticas. «Y tú, David Calorman, has pasado la semana pasada tratándome con amabilidad y respeto sin saber nada de eso». A través de las ventanas panorámicas del barco, David podía ver los barcos piratas a la deriva indefensos en el espacio, sus sistemas de armas oscuros y sus matrices de comunicaciones aparentemente desconectadas. «¿Cómo desactivaste sus naves?». «Todos los sistemas modernos de naves estelares incorporan componentes de procesamiento cuántico», explicó la reina, moviéndose a la consola de la nave con gracia fluida. «Componentes que fueron fabricados utilizando tecnologías desarrolladas por mi gente». Lo que presenció fue una simple cuestión de afirmar el control administrativo sobre los sistemas que, en última instancia, responden a la autoridad de Beilix. «Control administrativo», David repitió débilmente. «Puedes apagar cualquier nave en la galaxia». «No cualquier barco», corrigió la reina Lyr con una leve sonrisa. «Solo aquellos que usan tecnología que mi civilización creó o influyó, que ciertamente incluye la mayoría de los buques fabricados en los últimos 50 años». David se hundió en la silla de su piloto tratando de absorber lo que estaba aprendiendo. «Entonces, cuando examinabas los componentes de mi motor, cuando sabías exactamente cómo modificarlos, estaba observando cómo los ingenieros humanos se adaptan a las limitaciones impuestas por su comprensión de la mecánica cuántica». La reina dijo, «Tu especie tiene un ingenio notable, pero te acercas a la tecnología desde una perspectiva puramente mecánica. Nunca consideras que los sistemas avanzados podría estar diseñado para responder a la conciencia, así como a las entradas de control». «¿Y todo el tiempo fuiste qué? ¿Poniéndome a prueba?». La expresión de la reina Lurleta se volvió más seria. «Probar a toda tu especie en realidad, aunque tú en particular resultó fascinante». Hizo gestos y pantallas holográficas se materializaron a su alrededor, mostrando cartas estelares y flujos de datos que David no pudo comenzar a interpretar. «Durante los últimos 5 años, mi gente ha estado llevando a cabo una evaluación integral de las civilizaciones emergentes. Observamos cómo se comportan las diferentes especies cuando creen que están en posiciones de poder y cómo tratan a quienes perciben como impotentes. Los resultados», continuó, «han sido en gran medida decepcionantes. La mayoría de las especies demuestran bondad solo cuando esperan reciprocidad y compasión solo cuando sirve a sus intereses inmediatos. La humanidad ha mostrado algunas características prometedoras, pero también tendencias preocupantes hacia la explotación y la violencia». David pensó en los matones que la han estado acosando, en la crueldad casual que había presenciado a lo largo de sus años trabajando en el espacio fronterizo. «No puedo discutir con esa evaluación». «Por eso tu comportamiento fue tan significativo», dijo la reina Lurlet, acercándose a él. «Interviniste para proteger a alguien que creías impotente sin expectativas de recompensa o reconocimiento».
Compartiste tus recursos con un extraño, la defendiste de las amenazas y la trataste con dignidad a pesar de sus aparentes circunstancias. Cualquiera habría hecho lo mismo, protestó David. No, dijo la reina con firmeza. No lo harían. Hemos llevado a cabo esta evaluación en docenas de especies y miles de individuos. La gran mayoría elige la autoconservación sobre el altruismo cuando se enfrentan a opciones similares. Su comportamiento representa algo que habla de características fundamentales del desarrollo moral humano. Aparecieron nuevos contactos en los sensores de David. Naves diferentes a todo lo que había visto comenzaron a materializarse alrededor de Heaven Station. Vasos que parecen existir parcialmente fuera del espacio normal, sus agujeros cambiando y fluyendo como mercurio líquido dado forma. La flota Bailix, explicó la reina Lirlet, han estado esperando mi señal. David observó asombrado cómo las naves alienígenas se movían con una gracia imposible, su mera presencia hizo que los barcos piratas discapacitados comenzaran a alejarse de la estación. Entonces, ¿qué sucede ahora?, él preguntó. ¿Has completado tu evaluación? La humanidad pasó algún tipo de prueba. ¿Qué viene después? La reina Lirlet lo estudió durante un largo momento. Eso depende de ti, David Calorman. Sus acciones me han convencido de que la humanidad posee la base moral necesaria para su inclusión en el círculo íntimo del consorcio. Pero tal inclusión conlleva privilegios y responsabilidades. Hizo un gesto y las pantallas holográficas cambiaron para mostrar esquemas tecnológicos. Podríamos compartir tecnologías que harían avanzar la civilización humana por siglos. Fabricación cuántica, sistemas sensibles a la conciencia, materiales bioadaptativos que piensan, crecen y se curan a sí mismos. Pero David incitó, sintiendo que había más. Pero tales tecnologías también convertirían a la humanidad en un objetivo para facciones hostiles que actualmente amenazan a mi propia gente, dijo la reina gravemente. La galaxia contiene especies que ven la tecnología avanzada como una amenaza a eliminar. Unirse a nuestra alianza significa aceptar riesgos compartidos, así como beneficios compartidos. David pensó en esto, viendo a los barcos Bakes continuar su elegante baile alrededor de Heaven Station. ¿Qué me estás ofreciendo exactamente?, la reina Lirlet respondió al puesto de primera embajadora de la humanidad en el consorcio Bakes, junto con la autoridad para negociar los términos de la integración de la humanidad en nuestros programas de intercambio tecnológico y cultural. ¿Yo? Preguntó David, aturdido. Solo soy ingeniero de barcos. No sé nada de diplomacia. Sabe sobre tratar a las personas con dignidad independientemente de sus circunstancias, dijo la reina. Sabe sobre tomar decisiones morales, incluso cuando son costosas. Esas son calificaciones mucho más valiosas que el conocimiento del protocolo diplomático. David miró fijamente a las naves alienígenas. Si acepto esta posición, ¿qué garantías tengo de que la humanidad será tratada como socios iguales en lugar de asociados menores? La reina Lirlet sonrió. Insistirías en garantías, incluso sabiendo que simplemente podría imponer los términos que eligiera. Especialmente sabiendo eso, David respondió, una asociación basada en la intimidación no es realmente una asociación en absoluto. Si la humanidad va a unirse a su consorcio, debería ser como iguales trabajando hacia objetivos comunes. La sonrisa de la reina se ensanchó. Y eso, David Calorman, es exactamente por lo que eres la persona adecuada para este puesto. Mientras se preparaban para trasladarse a su buque insignia, David estableció una última condición. Este proceso de evaluación que su gente ha estado llevando a cabo tiene que ser transparente a partir de ahora. No más pruebas disfrazadas de encuentros casuales. Si nuestra especie va a trabajar junta, tiene que basarse en una comunicación honesta. La reina Lirlet asintió lentamente. Muy bien. Transparencia en todos los tratos futuros. Mientras se trasladaban a su nave insignia, una embarcación que existía en dimensiones que David no podía percibir correctamente. Vio retroceder la estación Haven. Los piratas habían sido escoltados. Los residentes de la estación volvían a sus actividades normales. Y la vida continuaba como antes. Excepto que todo había cambiado. La humanidad ya no estaba sola. Luchando por comprender tecnologías que apenas podían comprender. Ahora tenían aliados cuyo conocimiento abarcaba milenios. Una última pregunta, dijo David cuando entraron en las cámaras privadas de la reina. ¿Por qué me elegiste específicamente para este papel?
La reina Lirlet se acomodó en una silla que parecía crecer desde el piso habitable del barco. Porque cuando te enfrentas a alguien que creías impotente y necesitado, elegiste la amabilidad sobre la indiferencia, el coraje sobre la seguridad y la compasión sobre la conveniencia. Esas elecciones revelaron el contenido de tu personaje. Hizo un gesto hacia la ventana panorámica, mostrando estrellas que pasaban corriendo en patrones imposibles. El universo es vasto y está lleno de maravillas, pero también de peligros. Los desafíos futuros requerirán no solo inteligencia o fuerza, sino el coraje moral para tomar decisiones difíciles basadas en lo que es correcto en lugar de lo que es fácil. David miró hacia la vista imposible del hiperespacio. Sabes, creo que tienes razón sobre que los humanos se acercan a la tecnología demasiado mecánicamente. Tendemos a pensar en causa y efecto en términos muy lineales. ¿Y qué has aprendido sobre causa y efecto?, preguntó la reina. Que a veces las acciones más pequeñas tienen las consecuencias más grandes, respondió David. Y que las elecciones más importantes suelen ser las que parecen insignificantes en ese momento. La reina Lirlet sonrió. Bienvenido al consorcio Beilix, embajador Kellerman. Creo que esta asociación resultará beneficiosa para nuestros dos pueblos. Mientras la nave los llevaba hacia el núcleo galáctico, David reflexionó que la bondad realmente era su propia recompensa. Aunque a veces esa recompensa llegó en formas más extraordinarias de lo que nadie podría haber imaginado.